Primero que nada, aclarar que esto es una cuestión netamente puntual, netamente específica, que no es algo que vayamos a hacer frecuentemente. Es un tema de contingencia, por tanto es un tema especial. Todo el mundo está hablando de esto porque es un tema que es muy relevante para todo el puto mundo. Y como estábamos en directo, llevamos ya 2 horas 49 en directo, yo había hecho la pregunta al principio, ¿no? Si les parecía bien que al final habláramos del triunfo de Donald Trump. Porque quieranlo o no, sépanlo o no, yo les informo que es algo que ha sido total, completa y absolutamente relevante para todo el puto mundo. No se trata de que les guste o no les guste Donald Trump. O sea, no, eso no es relevante. Les guste o no les guste, esto tiene implicaciones directas en la geopolítica mundial y directas en la vida misma de todas las personas de todo el mundo, en mayor o menor medida, ¿ok? Pero claro, ¿por qué esto nos interesa en un canal como el mío? ¿Por qué esto es relevante en un canal como el mío? Porque podría ser relevante, ¿no? Yo les digo a ustedes que, bueno, pueden hacer sus comentarios al respecto, por qué creen que puede ser relevante, por qué puede ser interesante incluso eh, hablar al respecto de esto. Bueno, nosotros estamos en una situación completamente generalizada, ¿no? Estamos en una batalla cultural, chicos. Es una batalla cultural en la cual hemos decidido o no participar, eso es indiferente, pero que igualmente nos salpica, igualmente nos afecta, igualmente a mí particularmente, ustedes saben, yo se los he comentado muchísimas veces. A mí Estados Unidos no es un país que me llame la atención. Si yo tuviera la oportunidad de ir a Estados Unidos, solamente iría a ver el Museo Metropolitano de Nueva York, porque tiene antigüedades de Oriente, básicamente, y de mundo griego y demás. Eso es lo único que me interesa a mí de Estados Unidos. A mí Estados Unidos no es un país que me guste, no me gusta la idiosincrasia norteamericana. La idiosincrasia de Norteamérica es una idiosincrasia de un país anglosajón, por tanto germánico, protestante. Y además es un país también multiétnico. Es el país que más ha promovido la globalización, ¿no? Y no solo la globalización, sino también el globalismo, que tiene también sus propias implicaciones. Entonces, para mí Estados Unidos no es un país atractivo. Pero como dije antes, nos guste o no nos guste, repercute en nuestra realidad. Y no solamente tiene una importancia el candidato en sí, lo que ha ofrecido en sí, sino también el clima que se ha generado en torno a este candidato en concreto. ¿Por qué? Porque todo es sintomático. Tanto por parte de la gente que estaba de acuerdo con él, que le apoyaba de forma vehemente, como la gente que también estaba en contra de él también de forma vehemente. Ustedes han visto cómo muchas veces se tiende a utilizar la falacia ad autoritas. La falacia ad autoritas muchas veces es utilizada por académicos, por divulgadores y por diferentes personajes del mundo de la televisión, gente famosa, ¿no? Que recurren a expertos que supuestamente nos cuentan o nos hablan de la realidad, nos describen cómo supuestamente son las cosas. Y esa reafirmación constante de todos estos conceptos termina influyendo de forma directa en cómo actúan
y cómo piensan, o cómo piensan y cómo actúan muchas personas. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención respecto a las recientes elecciones de Estados Unidos y cómo Donald Trump ha alcanzado a ser presidente de los Estados Unidos es precisamente lo que ha pasado a nivel de prensa. Yo por aquí tengo esta imagen muy pero que muy interesante que la saqué de un canal. El nombre del video está allá arriba, ¿no? Ahí lo pueden ver. Dice, así van las encuestas entre Kamala Harris y Donald Trump a un día de las elecciones. Y han pasado ya varios días de las elecciones. Estamos a 9. Las elecciones fueron el día de mi cumpleaños, el día 5 de noviembre. El día antes, el 4, la prensa, los expertos, daban algunos casos como ganadora Kamala Harris. Y en otros casos decían que supuestamente estaban empatados. La realidad pues ha sido muy diferente de aquellas cosas que nos han dicho los expertos, ¿no? Las grandes cadenas televisivas que por supuesto promueven los paradigmas de esta sociedad posmoderna que tenemos hoy en día. Entonces, para mí la verdad es que es verdaderamente placentero, no tanto el hecho de que haya ganado Donald Trump, que es un personaje que me cae bien, que me caía mal en principio, pero que después me terminó cayéndome bien. Para mí no es tanto el hecho de que haya ganado Donald Trump, sino también el hecho de cómo los medios tradicionales se han desplomado y cómo su credibilidad se ha ido a la putísima mierda, precisamente por tratar de vendernos un discurso y por mentirnos descaradamente diciendo que supuestamente Kamala iba a ganar o que supuestamente estaban empatadas las elecciones que iban a tener lugar el 5 de noviembre, ¿no? Y lo que hemos visto es que Donald Trump tuvo una victoria decisiva, por no decir absoluta. O sea, aplastó por completo a quienes decían que supuestamente él no iba a ganar o que él estaba empatado con la tipa esta. Entonces, esto nos demuestra una vez más que en el mundo existe una élite universitaria, académica, periodística e intelectual que tiene unas ideologías muy pero que muy claras, muy pero que muy específicas, que no las oculta de ninguna manera y que trate de utilizar su autoridad y su credibilidad para engañar a la masa y tratar de condicionar su voto a través del control de sus emociones. Porque de repente gente que no está muy bien puesta, que es muy ignorante, de repente esa gente podría llegar a decir, bueno, si las encuestas dicen que el ganadora va a ser Harris, entonces, coño, debe ser que es la mejor, ¿no? Porque hay gente que es estúpida y piensa que lo que supuestamente es mayoritario efectivamente es bueno, ¿no? Porque tiene esperanza en el prójimo. Entonces de repente la gente engañada por eso va y vota la opción más mala de todas, precisamente porque los medios de comunicación la llevaron a eso. Entonces ahí es donde entran en juego precisamente todos aquellos canales, todos aquellos medios que son alternativos. Hay mucha gente que no se fía de la prensa, no se fían de los expertos, no se fían de los académicos. ¿Por qué? No porque se dan cuenta que se les nota el tufo de la ideología que tienen, sino porque se dan cuenta de que hay cosas que no son consistentes, porque se dan cuenta que hay cosas que no cuadran, ¿no? Y bueno, ahí podríamos ir entonces ahora al siguiente tema, que tiene que ver con esto mismo,
que tiene que ver también con la batalla cultural. La batalla cultural que hay en Estados Unidos entre el Partido Republicano, que tomó con fuerza a Donald Trump, porque el Partido Republicano es mucho más grande y tiene otra gente que era contraria a Trump también. Bush y compañía eran contrarios a, a este hombre. Pero como Donald Trump es el personaje más popular del Partido Republicano, se apoderó por completo de su partido. Entonces, hoy por hoy hay una lucha cultural entre, grosso modo, el Partido Republicano y el Partido Demócrata, que son los dos partidos importantes de Estados Unidos. Todo lo que pasa en Estados Unidos, chicos, independientemente de que Estados Unidos sea un imperio en decadencia, como han dicho por ahí en el chat, absolutamente todo lo que pasa en Estados Unidos tiene una repercusión directa en el mundo y en nuestros países, nos guste o no nos guste. Repercute. Porque esta gente tiene un poder mediático, cinematográfico, eh, artístico, si se quiere, ¿no? En términos contemporáneos, tan omnímono que su influencia llega hasta el último rincón del planeta. Y conforme viaja su tecnología, conforme ese control, esas ideas llegan a todas partes, influyen en cómo piensan las personas. Y tarde o temprano influyen también en cómo votan. Influyen también en los intereses que tienen. Influyen también en por qué se considera interesante una cosa o despreciable otra. Y bueno, justamente Donald Trump encarna la parte de la batalla cultural en el Partido Republicano que es más tradicional de todas. Más tradicional de todas en cuanto a lo que se entiende un sistema mundo cristiano y occidental. Que nos puede gustar más o nos puede gustar menos el hecho de que sea cristiano, pero para mí lo relevante, lo que verdaderamente es importante, es esa parte que dice occidental. Porque, por ejemplo, ustedes no van a ver a alguien como Donald Trump o a gente cercana a sus ideas eh, destrozando las leyes para que, por ejemplo, los hombres pierdan las garantías ante la ley, ¿no? Ante un juicio, por ejemplo. Mientras que si ganase por su parte la Harris, o si se impusiera la otra parte de esa batalla cultural, que es la Harris y el puto Partido Demócrata, ahí sí que harían todo tipo de leyes femibolches y prácticamente dejarían a nosotros los hombres completamente desprovistos y desprotegidos ante la ley. Para que cualquier guarra nos denuncie de que somos violinistas, ¿no? Ya saben cuál es la palabra, solamente por haber dicho algo. ¿Entienden? Eso por un lado. La gente que vota a Kamala Harris, la gente que votó a Kamala, es la misma gente que metió, por ejemplo, o que le parece bien que Assassin's Creed Odyssey tenga ciertos personajes con la piel muy oscura en Grecia en la época de la guerra del Peloponeso. La gente que vota a Kamala es la misma gente que le parece bien poner a elfos de ciertas características en la serie de Amazon. La gente que iba por Kamala probablemente sea la misma gente que le gusta Espartaco. La gente que le gusta Kamala probablemente sea la misma gente que considera que está bien que un feto sea expulsado porque sí, porque se antojó a la madre. Y la gente que vota a Kamala es la misma gente que le parece bien que un médico que hizo juramento hipocrático tenga que prestarse para apoyar lo anterior. Aunque el juramento hipocrático dice que los médicos no deberían prestarse para hacer que un feto salga del vientre de su madre por ningún motivo, ¿no? Menos porque sí.
Entonces nosotros nos encontramos en esa batalla cultural del marxismo cultural. Estados Unidos no es un país comunista y no lo va a ser probablemente. Pero el Partido Demócrata encarna todo lo que es el progresismo. Y el progresismo tiene muchas ideas colectivistas, muchas ideas comunistas y tiene muchas ideas también que son completamente contrarias, absoluta y rotundamente contrarias contra todos los valores occidentales. Maribel. Entonces, claro, y Maribel, por ejemplo, es amiga de Hillary Clinton. Por aquí las tienes a las dos, mira. Es difícil encontrar fotografías que sean tan asquerosas o que tengan tanta asquerosidad juntas. La, una de las mujeres más importantes del Partido Demócrata y la filóloga o historiadora, no recuerdo qué es Maribel, que dijo que Homero era machista. Entonces, ¿qué hubiese pasado si hubiese ganado Kamala? Si hubiese ganado Kamala, probablemente hubiésemos visto o veríamos en lo sucesivo, un reforzamiento y una potenciación de todos los partidos progresistas del mundo. Y esa gente tiene el poder de los medios, tiene el poder de la cultura, por tanto puede influenciar en cómo piensa la gente y la gente luego va y les vota y cuando ellos tienen poder se enriquecen a nuestra costa por los impuestos y hacen leyes en nuestra contra. Hacen leyes para que nos metan presos por acosadores, para que nos metan presos por no estar de acuerdo con ciertas cosas, para que nos funden, ¿no? Etcétera, etcétera. Porque no estamos en la misma onda que ellos. Porque el progresismo hoy por hoy es como una inquisición que persigue a todos aquellos que no suscriben sus ideas. Entonces, tú podrías ser progresista. Es tu problema. Es tu libertad. Pero en un mundo progresista no podemos ser disidentes. Porque se nos criminaliza, se nos funda, se nos jode, etcétera, 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 etcétera. ¿Se entiende? O sea, hay más libertad en el mundo de los conservadores y de los republicanos y de la gente que tiene ideas similares a las de Trump, de Milley y compañía, porque cada quien puede hacer con su culo lo que quiera, que en el otro, en la contraparte donde no te dejan tener una ardilla, coño. Por ejemplo, ¿no? Saben lo de la ardilla. Que básicamente uno de los mayores agentes para promover el voto de este hombre ha sido una ardillita que bueno, su único pecado era que se le considera una especie salvaje y como alguien la tenía de mascota, pues la eliminaron y luego la gente andaba muy triste y muy acongojada porque les habían matado su ardilla. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que estamos ante una batalla cultural. Y si nos ponemos a ver, vamos a suponer que no nos gusta Estados Unidos. A mí Estados Unidos no me gusta. Entonces vamos a suponer que tenemos que escoger, si tuviéramos que escoger, ¿no? Entre el mal menos malo. Coño, el mal menos malo ya sabemos cuál es, ¿no? El que no nos va a imponer una forma de ver la vida. Una manera de pensar. La forma o que no nos van a imponer usar pronombres, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces,
son muchas las cosas que podemos analizar a raíz de este acontecimiento histórico, porque es un acontecimiento histórico. Es la segunda vez que Estados Unidos tiene un, a una persona que ha sido reelecta 2 veces. Ahora bien, hay otro punto que también es muy, pero que muy interesante. Y ese es el punto de qué va a pasar con Europa. Donald Trump tiene una forma de ver la política de Estados Unidos como los viejos aislacionistas. O sea, el aislacionismo básicamente es algo muy parecido a lo que tenían los chinos en la antigüedad, que no les interesaba expandirse, que se quedaban encerrados en sus fronteras y tal y cual. Y básicamente eh, procuraban no intervenir en guerras, procuraban no meterse en demasiados follones. Estados Unidos no va a dejar de meterse en follones, porque no va a querer perder su influencia a nivel mundial. Pero lo que no quisiera hacer alguien como él es básicamente gastar demasiado dinero como si fuera una especie de guardia de seguridad privado de élites de otras regiones del mundo, ¿no? Entonces hay mucha gente de Europa que está preocupada porque decía que supuestamente si ganaba Donald Trump, básicamente Europa va a quedar completamente desprotegida ante las aspiraciones imperiales de Rusia, porque prácticamente las aspiraciones que tiene Vladimir Putin son aspiraciones imperiales, porque él quiere recuperar territorio que antes era de los zares y territorio que también fue parte de la URSS, ¿no? Así lo ve Putin. O sea, para Putin y para la gente como Putin, Ucrania no debería ser un país libre, sino que debería ser parte de Rusia. Idea con la cual yo estoy completamente en contra. Para mí Ucrania es más antigua que Rusia. Y la existencia de Ucrania es más legítima. O es tan legítima como la existencia de otros países. Que de hecho el primer Rus más relevante de todos fue el Rus de Kiev. Y después fue el Principado de Moscovia, ¿no? Entonces el Rus de Kiev es más antiguo que el de Moscovia. Pero bueno, más allá de eso, esa preocupación que yo veo en los europeos por lo que pasa en Estados Unidos me parece el colmo de la decadencia. ¿Por qué me parece el colmo de la decadencia? Porque me parece que Europa está completamente descompuesta y está completamente... Tiene el síndrome de Estocolmo, me parece que se llama, ¿no? El síndrome del rehén que se enamora de su captor. Hay un autor que se los voy a mostrar. Lo que pasa es que este puto es polaco y no sé cómo... Siempre me... A ver, es... Y me cuesta escribir su nombre. Coño, es complicado. Bensinski. Coño, que los eslavos y sus nombres. Aquí está, el tablero mundial. Este es. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan. Miren, si a ustedes les interesa la geopolítica, chicos, y ustedes no conocen este libro, ustedes no están en nada. O sea, porque interesarse por la geopolítica y ver canales de YouTube y tal, donde hablan de geopolítica y tal, no, no es que te gusta la geopolítica, ¿sabes? Y yo casi nunca hablo de esto, porque mi canal va más de historia antigua, ustedes lo saben, yo siempre peleo por eso, ¿no? Siempre, 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 pero bueno, está muy directo, un directo y un momento especial del directo. Eh, yo conozco geopolítica porque para mí es un tema que yo suelo hablar con amigos.
Este libro que ustedes ven acá, como dije, siempre me cuesta escribir el nombre de este hombre. Zbigniew Renczynski, o como sea que polla se pronuncie porque es un polaco. Él fue asesor del Departamento de Estado en época de Jimmy Carter y en época, me parece que de Reagan también. O sea, era un hombre muy importante que estaba en el estado profundo. Y en este libro básicamente se plantea la visión geopolítica de los estrategas de la Casa Blanca y del Pentágono y demás. Y este libro básicamente trata de cómo iba a evolucionar la política de los Estados Unidos a nivel estratégico, tomando en cuenta que no existía la... Porque este libro fue escrito allí a principios del siglo XX, cuando se fue abajo esa puta mierda que es la Unión Soviética. Entonces, ¿cómo se va a mantener esa supremacía norteamericana? ¿Y cuál va a ser el próximo enemigo a combatir, no? Y básicamente aquí está todo eso esbozado. En la introducción, el libro dice que en el pasado, Europa era el actor, ¿no? O mejor dicho, los poderes, los reinos, los estados europeos eran los actores de la política del mundo. Pero que en esta época Europa no es el actor de nada, Europa es el objeto. Dicho lo cual, Europa desde la Segunda Guerra Mundial para, bueno, desde el término de la Segunda Guerra Mundial para acá, desde 1914 para acá, Europa es un estado o es un conjunto de estados vasallos de Estados Unidos, de la OTAN y compañía. ¿Esto es bueno, es malo? ¿Qué es esto? Esto lamentablemente ha sido necesario. Porque era o Estados Unidos o la puta URSS. Entonces, coño, entre dos males, el mal menos malo es Estados Unidos. Porque por lo menos tiene más valores afines y culturales más interesantes que los otros. Por lo menos se respeta la propiedad privada, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, ese sistema de dependencia de Europa a Estados Unidos ha sido un mal necesario. Ahora que Donald Trump es reelegido presidente de los Estados Unidos por segunda vez y se sabe que probablemente no va a apoyar tanto a Ucrania y al resto de países de la OTAN contra Rusia como sí hacía la anterior administración, y que eso aterre a los europeos, me parece el colmo de la decadencia. Porque más bien, si los europeos no fueran tan blandos y estúpidos, porque son estúpidos y blandos, estarían viendo esto, la élite europea de Bruselas y compañía, ¿no? Estarían viendo esto como la oportunidad de oro para ellos constituirse nuevamente como una potencia, como habían sido en el pasado y como nunca debieron dejar de ser. Por eso es que yo estaba diciendo, por eso es que yo estaba diciéndoles hace rato que, bueno, básicamente es el síndrome de Estocolmo. O sea, los Estados europeos son vasallos de Estados Unidos y cuando ven que Estados Unidos los va a dejar un poquito de lado, uy, no, qué horror. ¿Se dan cuenta de lo decadente que es eso? Porque es una oportunidad de oro para que Europa misma, para que surja un liderazgo europeo. Porque Europa no tiene que estar del lado de Estados Unidos y tampoco tiene que estar al lado de Rusia. Porque Europa conquistó el mundo. Los reinos europeos, los estados europeos conquistaron el mundo. Se lo repartieron. Entonces, ¿cómo es eso que ahora los europeos están llorando porque probablemente Donald Trump los deje de lado? O sea, es ridículo.
es decadente y es lamentable. O sea, vamos a ver si en algún momento se dejan de ser así y se acuerdan de que por siglos fueron básicamente el faro de la humanidad. Entonces, como les estaba diciendo, esto que ha pasado con Estados Unidos, algo que tiene repercusiones mundiales, a nosotros nos interesa como gamer que somos porque básicamente, bueno, como gamer, como divulgadores de historia, interesados en la historia, interesados en nuestra realidad, ¿no? Y nuestro momento histórico, si se quiere. Puede que la victoria de Donald Trump implique un resurgir de las fuerzas reaccionarias, conservadoras, libertarias y, en una palabra, en las fuerzas, en las ideas y en las personas que no estamos de acuerdo con el progresismo, ni con el wokismo, ni con la puta madre que los parió. Y estamos hablando de que el extremismo, de que las ideas, el extremismo progresista y que las ideas de extrema izquierda han tenido un tope. No tienen chip libre, no tienen manga ancha. Y que cada vez son menos las personas que se compran su puto discurso. Entonces, independientemente de que nos guste o no nos guste Estados Unidos, y yo claro que a mí no me gusta particularmente ese país ni su idiosincrasia, reconociendo la influencia que tiene a nivel mundial, esto es positivo para nosotros. Y va a tener repercusiones. Y puede que en todos y cada uno de sus países surjan personas que tengan ideas afines a las que tiene Donald Trump. Si es que no las hay ya. Y que gracias a esto se van a ver potenciadas. Y en conjunto van a ser la resistencia a las ideas progresistas que nos quieren quitar libertades y que nos quieren quitar cuestiones como, es que se me fue el nombre de esta palabra, de este término jurídico que es tan importante, ¿no? La presunción de inocencia, ahí está. Entre muchas otras cosas. ¿Se entiende la importancia que tiene? Tiene una importancia crucial. Ahora, si nos vamos a otro plano, nuevamente al plano geopolítico, es altamente probable que Donald Trump utilice su poder como presidente de los Estados Unidos para poner término a la guerra de Ucrania. Probablemente no de una forma que nos gustaría a los que nos gusta Ucrania, porque a mí me gusta Ucrania. Probablemente Ucrania tenga que ceder algunos territorios. ¿Se entiende? Pero bueno, así son las guerras. Y la verdad es que la guerra de Ucrania ha tenido unas implicaciones en la economía mundial que han sido nefastas. Nefastas. Llevamos ya varios años de guerra. Más si contamos el puto separatismo del Donbass y demás. Entonces, bueno, puede que se acabe esa guerra. Siempre van a haber guerras, obviamente. El ser humano es así. Es la naturaleza del ser humano. Pero puede que la economía mejore un poco en algunos aspectos. Como también van a haber algunos campos que se van a ver perjudicados por temas de aranceles, por temas de otras cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, estamos ante un mundo que se está reconfigurando. Esperemos que las cosas salgan bien. Yo soy pesimista, yo siempre pienso que las cosas pueden salir mal. Y también hay que distinguir una cosa entre lo que hace la persona, ¿no? O lo que piensa la persona, Donald Trump, y lo que le permita o no le permita hacer el estado profundo que está detrás. Que eso también es otra cosa, ¿eh? Porque tampoco quiero dar la sensación de que tenemos un futuro esplendoroso, glorioso. No, nada de eso. Porque de repente como llega este señor al poder, de repente Woke Hollywood
y compañía se ponen a hacer más mierdas como las que sabemos que hacen, y los videojuegos van a volverse más woke, ¿no? Porque esa va a ser su manera de expresar su rechazo a lo que está pasando. Eso podría pasar. Claro, pero también estamos viendo que conforme hacen videojuegos de esta tendencia, la gente los rechaza. Y la gente prefiere jugar el mono Wukong o, o prefiere jugar Space Marine que jugar ciertas mierdas que ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Entonces, bueno, el futuro es incierto, siempre lo ha sido. Lo inmediato es efímero y la historia nos alecciona. Pienso que da para reflexionar muchísimas cosas, ¿no? Da para hacer muchísimas reflexiones todo esto. Pero bueno, no, otra cosa que ya para finalizar el tema, ¿no? Yo de todas maneras esto lo voy a resubir. Yo les animo a que todos ustedes compartan luego sus ideas en el video que voy a resubir. Y ya como dije, para finalizar esto, les voy a decir que siempre va a ser placentero ver cosas como esta. Donald J. Trump is now president of the United States. Ahí en chiquito. Y había otro también, que era más reciente. President of the United States of America, Donald. I am so sorry. Lágrimas de pobre. My world. I am so sorry. En fin, es maravilloso, no sé. Me parece maravilloso a mí. Me parece maravilloso. Llevo días contento, ¿no? Cuando vi estos llantos y demás. O sea, me parece, ¿no? Y además si ves los famosos, ¿no? Los actores de Woke Hollywood y su puta madre escribiendo ahí que van a dejar Twitter y no sé qué y no sé cuál y bla, 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 bla. Y es el fin del mundo. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente nuestro mundo occidental está en completa, total y absoluta decadencia, pero el mundo occidental ha tenido muchas decadencias y también ha tenido muchos renacimientos. Entonces, bueno, lo dicho, son cosas para reflexionar, chicos. Son cosas para reflexionar. De todas maneras, no está de más dejar de manifiesto que en este canal me reservo el derecho, la potestad y la autoridad de eliminar cualquier comentario que yo note que sea similar, parecido o afín a las ideas que, por ejemplo, encontramos en canales como Telesur. ¿Ok? Eso. O sea que si yo me encuentro un comentario que sea similar a las ideas de Chávez, por ejemplo, y ese comentario desaparece, pues bueno, evidentemente no va con la línea editorial, ¿no? No tiene lugar. Entonces, lo dicho, esto es un video raro, es algo que no se acostumbre, no va a pasar siempre. Esto no es un cambio en la narrativa del canal. Eso no quiere decir que mañana vamos a estar jugando Faraón o vamos a estar jugando Rome 2 y va a dar pie para que entonces hagan preguntas al respecto. No. Este video es un video puntual y específico que va a ser resubido en un par de días y que todas las inquietudes y todas las ideas que ustedes tengan respecto a este tema geopolítico, preguntas y demás, van a ir alojadas única y exclusivamente en este video. ¿Ok?
O sea, todo va a seguir exactamente igual como ha estado en este canal, pero tenemos un espacio que ha sido este video, que está al final de un directo mucho más largo, pero que va a ser resubido por ahí por el día domingo quizás, o el día lunes, no lo sé. Ahí lo veremos, ¿ok? Entonces, lo dicho, quizás no es para fiarnos, como dice José RB, no es para fiarnos, no es para pensar que hay una esperanza y tal y cual en X. Sencillamente son ideas que me han parecido pertinentes colocar sobre la mesa. Reflexiones que tengo respecto a este acontecimiento. Pero como dije, yo siempre soy pesimista y siempre creo que las cosas pueden torcerse. Y no le tengo fe a la humanidad y tampoco le tengo fe, y mucho menos al hombre posmoderno, ¿no? Que tiene ideas cristianas, igualitarias, universalistas y demás. Entonces, lo dicho, yo solamente digo que esto puede ser quizás el resurgir de ciertas fuerzas reaccionarias, conservadoras, libertarias, antiprogresistas, en definitiva y en general, que probablemente nos den un tanto más de libertades a nivel de creación de contenido, y quizás también haga que algunas empresas déjense de estar haciendo estupideces y de repente hacen contenidos que sean más acordes y además que llegan en buen momento, ¿no? Llegan en muy buen momento porque estamos ante el éxito de Space Marine, por ejemplo, y de Wukong, que son juegos que no tienen absolutamente nada de progresismo, y estamos ante el fracaso estrepitoso de muchos juegos que sí tenían mucho progresismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es un punto importante. No digamos una victoria o algo así como tan grande, ¿no? Porque falta que, bueno, se desarrollen los años de gobierno, ¿no? Que se desarrolle su mandato para ver cómo va a terminar, si va a terminar bien o va a terminar mal. Pero sí podemos decir que es un hito, no tanto por el resultado en sí, sino por el clima político que hay, que ha propiciado este resultado. Porque la gente que le votó a él probablemente es la gente que está hasta la polla, están hartos, están fastidiados de el mensaje progre. Y esto les va a repercutir sí o sí en el bolsillo a las desarrolladoras y a los cineastas que nos tienen ya fritos y ahogados en películas de porquería, videojuegos con ideologías de mierda y demás. Entonces, no es la victoria, no es que mañana el mundo va a ser un paraíso conservador, pero es un punto importante. Es un punto importante y es un punto importante que yo entiendo que nos favorece a todos aquellos que valoramos la cultura occidental y la herencia que tenemos como occidentales. Versus ese progresismo disolvente y abrasivo y destructor de nuestra cultura que se ha venido posicionando con cada vez más fuerza. Y como dije, o sea, aquí tenemos muchas cosas que aprender. Descrédito de los medios de comunicación tradicionales que daban por perdedor o por empate en las elecciones. El clima político que manifiesta el hecho de que tantas millones de personas hayan votado por él. Lo referente a la geopolítica y la decadencia que hay en Europa precisamente porque no quieren tomar las cartas del asunto y porque están horrorizados de que los deje, o sea, el síndrome de Estocolmo que tienen, que es terrible. Y bueno, otras cosas más. Estoy muy pero que muy interesado de leer los comentarios de gente que se considere conservadora, de gente que se considere libertaria y de gente que se considera amante o célebre, ¿no? Seguidor o adorador de la cultura occidental. Estoy muy interesado en leer las cosas que opinan respecto a esto. Bueno, realmente estoy más interesado en compartir eso con mi audiencia que tiene estas tendencias, que con los otros, evidentemente, ¿no? Pero bueno, como dije, esto lo voy a subir aparte. Y chicos, aquí llegamos al final